En El huésped de Drácula, Bram Stoker nos sumerge en una historia de terror y misterio que se desprende de su famosa novela Drácula. A través de una narrativa de suspenso, seguimos a un hombre que al llegar a Transilvania, se ve envuelto en una serie de sucesos que desafían la razón y la realidad. Ambientado en el corazón oscuro de Europa, el relato nos lleva a un lugar donde lo sobrenatural y lo humano colisionan, y cada paso que da el protagonista lo acerca más a un destino que ya parece estar sellado. El huésped de Drácula es un cuento breve pero fascinante que mantiene la atmósfera gótica que hizo famosa a la obra de Stoker, dejando al lector con una sensación persistente de terror. Capítulo 1. El viaje a Transilvania. La noche comenzaba a caer cuando el tren, ruidoso y fatigado, avanzaba hacia el corazón de un paisaje que ya no parecía perteneciente al mundo que conocía. El aire estaba cargado de humedad, y una densa niebla emergía del suelo, cubriendo todo a su paso. Se acercaba el momento de bajar en una estación que por su nombre sonaba tan antigua como la misma tierra que tocaba. Transilvania. Un nombre que evocaba misterios, leyendas oscuras y ecos de un pasado olvidado, pero que al mismo tiempo susurraba un llamado irresistible como si algo invisible lo atrajera hacia él. El joven viajero, un hombre de pocos temores y muchas inquietudes, observaba por la ventana con una mezcla de fascinación y aprensión. Había oído historias, claro, de los pueblos cercanos, de las tradiciones extrañas y las supersticiones que aún marcaban la vida de los lugareños. Pero él, con su espíritu racional y su mente científica, había desechado tales relatos como meras supersticiones de pueblos aislados. La ciencia, pensaba, siempre tenía una explicación, aunque a veces le costara encontrarla. El tren se deslizaba lentamente cruzando puentes que reflejaban la luna en sus aguas oscuras, y avanzaba entre colinas que se alzaban como guardianes silenciosos de un reino distante. Cuanto más se adentraba en la región, más denso se volvía el aire, hasta que una espesa niebla comenzó a envolverlo todo. Los árboles, antes visibles, ahora parecían siluetas difusas en la distancia. Los pueblos, con sus casas de tejados puntiagudos y chimeneas que exhalaban un humo gris, parecían emerger de la nada y desaparecer con la misma rapidez. La sensación de estar en otro mundo, de estar cruzando un umbral, se apoderó de él. ¿Era el paisaje? ¿La atmósfera densa y misteriosa? No lo sabía con certeza, pero algo en su interior comenzaba a despertarse, algo que no había sentido en años de viajes por el mundo. En su interior, una chispa de duda se encendió, un pequeño y débil presagio que hizo que su piel se erizara ligeramente. Finalmente el tren disminuyó su marcha, haciendo chirriar los frenos con un sonido largo y penetrante que quebró el silencio nocturno. El hombre se levantó de su asiento, tomando con cuidado su maletín y su abrigo. Había llegado. La estación, vieja y desordenada, parecía casi abandonada, el tipo de lugar que había esperado encontrar en sus más oscuros pensamientos. Un reloj de torre oxidado y descompuesto, marcaba las horas como si no le importara el paso del tiempo. Al bajar del tren, el aire frío le dio la bienvenida con una bofetada helada en el rostro. Un viento suave, cargado de un aroma a tierra húmeda y hojas secas, se coló por su abrigo. Era el primer signo tangible de que había llegado a un lugar distinto. A lo lejos no se veían luces brillantes ni el bullicio de una ciudad. Solo la quietud de la naturaleza y un par de faroles que iluminaban con débil luz el andén polvoriento. El hombre caminó hacia la salida de la estación, sus pasos resonando en el suelo empedrado con un eco que parecía multiplicarse. El aire de Transilvania era denso, cargado con la humedad del otoño, y el sonido de sus zapatos se desvanecía rápidamente, como si la niebla misma lo tragara. No había ni un alma a la vista. Al principio pensó que los habitantes del pueblo probablemente estarían recogiendo sus cosechas o ya se habían retirado a sus hogares, pero algo en el aire le decía que había algo más, algo que no lograba entender. De pronto una figura apareció ante él, emergiendo de la oscuridad como una sombra que se materializaba lentamente. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropas pesadas, con un sombrero oscuro que cubría parte de su rostro. Su aspecto era algo inquietante, pero había una mirada profunda en sus ojos que le dio la sensación de que conocía secretos que el viajero ni siquiera imaginaba. ¿Está usted buscando hospedaje, señor?, preguntó el hombre con una voz grave y cálida, pero que al mismo tiempo parecía cargada de una quietud inquietante. El viajero, algo sorprendido por la aparición, asintió lentamente. Sí, estoy en camino hacia la casa de huéspedes en el valle cercano. ¿Sabe usted dónde queda?, respondió el viajero, tratando de mantener su tono natural,
aunque una ligera sensación de incomodidad comenzaba a recorrer su espalda. Ah, sí, claro, dijo el hombre, su rostro volviéndose aún más sombrío. La casa está justo al norte, en lo profundo del bosque. El viaje no es largo, pero le aconsejo tener cuidado. La niebla es traicionera aquí, y las carreteras pueden desaparecer en cualquier momento. Algunos de nosotros preferimos no ir tan lejos en esta temporada. Es peligrosa. Su voz se desvaneció al final de la frase, como si ya no quisiera hablar más sobre el tema. El viajero sonrió nervioso, sin saber cómo responder. No se preocupe, soy un hombre experimentado en viajar por lugares solitarios. ¿Puedo ir por esta ruta?, señaló un camino que se extendía a través del paisaje oscuro, ya casi completamente cubierto por la niebla. El hombre lo observó fijamente durante un largo momento, como si evaluara cada palabra que había dicho. Finalmente asintió lentamente. Si desea, pero recuerde que el bosque tiene sus propios caminos. El mejor consejo que puedo darle es que siga siempre el rastro de la luna. Si la niebla lo envuelve, siga el camino recto, y encontrará su destino. Sin decir más, el hombre se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad, desapareciendo rápidamente, como si nunca hubiera existido. El viajero, aunque inquieto, no tuvo más opción que seguir su consejo. Caminó hacia la salida de la estación, el sonido de sus pasos en la grava y la tierra mojada acompañándole, mientras la niebla continuaba su avance. A medida que avanzaba, el cielo se volvía más denso, las estrellas apenas visibles a través del manto gris. Una sensación de desorientación lo invadió lentamente. ¿Había tomado el camino correcto? ¿Sería este el viaje que había estado esperando o, tal vez, algo mucho más oscuro lo aguardaba al final de esta senda? Capítulo 2. La llegada a la casa de huéspedes. El viaje a través de la niebla se alargó mucho más de lo que el hombre había anticipado. A cada paso el sendero parecía volverse más angosto, y las sombras de los árboles se estiraban hacia él como si quisieran envolverlo en su abrazo helado. El aire, cada vez más denso, se colaba por los resquicios de su abrigo, convirtiendo su caminata en una lucha constante por mantenerse cálido. La niebla, espesa y movida por un viento casi imperceptible, parecía tener vida propia, deslizándose entre las ramas y cubriendo el sendero con un manto de incertidumbre. A lo lejos podía ver luces titilantes, apenas visibles entre las cortinas grises del paisaje. Al principio pensó que eran las luces de alguna choza o cabaña solitaria, pero conforme se acercaba, pudo distinguir una edificación mucho más grande, una casa de aspecto antiguo, de piedra oscura, con ventanas altas y un techo inclinado que se alzaba como un espectro entre el manto de niebla. La casa de huéspedes. La que le había indicado el extraño hombre. Cuando sus pasos lo condujeron finalmente hasta la puerta, una sensación extraña lo recorrió. La casa, aunque aparentemente acogedora desde afuera, parecía esconder secretos en cada rincón. Las luces que brillaban desde el interior eran cálidas, pero no lograban disipar la pesadez del ambiente. El eco de sus propios pasos resonaba en sus oídos mientras se acercaba con cautela. ¿Realmente estaba preparado para lo que le aguardaba allí dentro? El pensamiento se desvaneció rápidamente cuando la puerta, como si hubiera esperado su llegada, se abrió con un leve crujido. Una mujer, de aspecto austero pero amable, lo recibió con una sonrisa que parecía no alcanzar sus ojos. Su rostro estaba cubierto de arrugas y sus manos, aunque delicadas, se movían con una precisión que sugería años de experiencia en cuidar el hogar. Su voz era suave, pero cargada de una autoridad inquebrantable. «Bienvenido, señor», dijo con un tono que parecía más una invitación que una bienvenida. «Esperábamos su llegada. Hemos preparado su habitación. Siga por este pasillo». El hombre asintió, desconcertado por la calidez de la mujer, pero también por la frialdad del lugar. El aire dentro de la casa era pesado, como si estuviera impregnado de siglos de historias no contadas. Mientras caminaba por el pasillo, observaba las paredes adornadas con tapices oscuros y antiguos, los cuales parecían vibrar con una energía que solo podía sentir, no ver. Cada una de las puertas cerradas, cada rincón de la casa parecía esconder algo que no se quería revelar. La habitación que le asignaron era grande y austera, con muebles pesados y un gran ventanal que daba a un jardín que apenas se distinguía en la penumbra. Una cama de dosel de madera oscura dominaba el centro con sábanas de un blanco casi fantasmal que brillaban débilmente bajo la tenue luz de una lámpara de aceite. Un aire de soledad impregnaba cada rincón. A pesar de que todo estaba ordenado, había una quietud inquietante en el lugar.
¿Está todo en orden?, preguntó la mujer desde la puerta, su figura apenas visible en la sombra. Sí, respondió el hombre sin saber muy bien qué más decir. Todo está bien. Muchas gracias. Si necesita algo, dijo ella, con una voz que parecía flotar en el aire, solo debe llamarme. Aquí en la casa no hay muchas distracciones, pero a veces la quietud puede ser difícil de soportar. La mujer desapareció tan rápidamente como había llegado, dejándolo solo con sus pensamientos y una sensación persistente de estar siendo observado. El hombre se sentó en la cama, mirando a su alrededor, sus ojos recorriendo los detalles de la habitación con una extraña sensación de déjà vu. Había algo en la atmósfera que lo hacía sentir como si hubiera estado allí antes, como si todo fuera un ciclo interminable que comenzaba a repetirse, pero que él no podía comprender completamente. Un repentino golpe en la ventana lo hizo saltar. El viento había comenzado a arremolinarse y la niebla, ahora más densa que nunca, golpeaba las superficies con la furia de una tormenta contenida. Se acercó a la ventana, separando las cortinas con cautela. Afuera el jardín estaba sumido en la oscuridad, pero podía distinguir una figura de pie, mirando hacia la casa. Era un hombre alto y de silueta indefinida, que parecía estar aguardando algo. Un escalofrío recorrió su espalda, pero cuando trató de observarlo más de cerca, la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido. Decidió no pensar más en ello. El cansancio de su viaje, unido a la extraña atmósfera de la casa, comenzaba a pesar sobre él. Se desvistió lentamente sumido en pensamientos que no lograba ordenar, y se acomodó bajo las sábanas. Sin embargo, la quietud del lugar seguía acechando en cada rincón de su mente. Los sonidos de la casa, aunque aparentemente silenciosos, parecían crecer a medida que la noche avanzaba. Un crujido en el piso, el susurro de algo moviéndose en el aire, o tal vez en su mente, lo mantenían alerta. El sueño no llegaba con facilidad. Finalmente se quedó dormido, pero su descanso fue breve. A las pocas horas, un sueño intranquilo comenzó a envolverse a su alrededor, y lo que había empezado como un simple viaje a un extraño pueblo se convirtió en una pesadilla hecha realidad. En sus sueños veía los rostros distorsionados de las personas que había conocido en su vida, y en cada uno de ellos, algo familiar y al mismo tiempo terrorífico. La imagen de la figura que había visto en el jardín volvió a su mente y esta vez, se acercaba lentamente hacia él sin prisa, pero con una certeza inquebrantable de que pronto lo alcanzaría. De repente se despertó jadeante con el corazón latiendo desbocado. La habitación estaba en silencio, pero no pudo evitar la sensación de que algo o alguien lo observaba desde las sombras. La niebla seguía allí cubriéndolo todo como una capa impenetrable que no podía atravesar. Capítulo 3. La conversación con el anfitrión. La mañana llegó con un débil resplandor que se filtraba a través de las gruesas cortinas de la habitación. A pesar de la apariencia tranquila del amanecer, el hombre no logró descansar del todo. Sus pensamientos seguían atrapados en la oscuridad de la noche, en las imágenes de su sueño, y en la extraña figura que había visto en el jardín. La quietud de la casa, junto con los ecos de su respiración en la penumbra, no hacían sino intensificar la sensación de estar atrapado en un laberinto del que no podía salir. Se levantó con lentitud, sintiendo cada músculo de su cuerpo tenso y pesado. La habitación, aunque acogedora, no lograba disipar esa sensación extraña y opresiva. El aire, cargado de humedad, parecía vibrar suavemente. Decidió que debía salir de allí, respirar un poco de aire fresco, intentar despejar su mente. No había comido nada desde la noche anterior, y sabía que una conversación con alguien, tal vez el dueño de la casa, podría calmar sus inquietudes. Cuando salió de la habitación, el pasillo estaba igual de silencioso que la noche anterior. La mujer que lo había recibido no estaba a la vista, pero pudo escuchar los suaves pasos de alguien más al fondo. Decidió avanzar, guiado por la tenue luz que se filtraba por las rendijas de las puertas, hasta llegar a un salón principal, donde la figura que buscaba finalmente apareció. El hombre que lo esperaba en la sala parecía tener la misma edad que él, pero su rostro, marcado por una palidez casi sobrenatural, no reflejaba las huellas del tiempo. Sus ojos, de un color inusualmente claro, observaban todo a su alrededor con una intensidad que hacía sentir incómodos incluso a los más intrépidos. El anfitrión estaba sentado cerca de una mesa de madera, con un aire despreocupado, como si no se hubiera inmutado por la presencia del huésped. «Buenos días», dijo el anfitrión, levantándose al instante con un movimiento fluido y elegante. «Parece que ha tenido una noche difícil».
¿Ha descansado bien? El hombre, aún sintiéndose desorientado, no supo qué responder en un primer momento. Sus pensamientos eran confusos, pero la presencia del hombre lo instaba a hablar, aunque fuera solo para romper el silencio que lo rodeaba. Un poco perturbadora, diría yo, respondió, su voz ligeramente vacilante. ¿Este lugar es siempre tan tranquilo? El anfitrión sonrió levemente, una sonrisa que parecía como una máscara, oculta en los rincones de su rostro. Sí, contestó con una tranquilidad inquebrantable, la tranquilidad es una de las características de esta casa. En ocasiones puede ser un poco sobrecogedora, pero créame, le aseguro que no hay nada que temer aquí. El hombre observó a su alrededor, buscando algo que pudiera aliviar su ansiedad, pero solo encontraba más sombras y paredes de piedra fría que parecían observarlo a su vez. El salón estaba decorado con muebles antiguos, cubiertos por telas de lino y bordados que no parecían haber sido tocados en años. Cada objeto parecía estar en su lugar exacto, como si la casa misma hubiera detenido el tiempo en su interior. ¿Qué tipo de lugar es este?, preguntó finalmente, incapaz de contener su curiosidad. Me parece extraño. Ah, dijo el anfitrión con un tono que denotaba algo de nostalgia. Es un refugio para aquellos que buscan respuestas. Algunos lo encuentran aquí, otros no. En la vida hay lugares que tienen una atmósfera especial, algo que escapa a lo comprensible. Esta casa es uno de esos lugares. Ha existido por mucho tiempo, aunque tal vez no todos comprenden lo que significa. El hombre intentó digerir sus palabras, pero algo en la manera en que se le había hablado lo desconcertaba aún más. La atmósfera de la casa parecía distorsionarse con cada palabra que escuchaba, como si la misma estructura que lo rodeaba estuviera viva, respirando junto a él. «¿Respuestas?», replicó desconcertado. «¿Qué tipo de respuestas?». El anfitrión lo miró con una intensidad casi palpable. Hay muchas preguntas que la gente guarda en lo profundo de sí misma, dijo, pausando por un momento antes de continuar. Algunas son sobre el propósito, otras sobre el destino. Y hay quienes vienen aquí buscando algo más oscuro. Pero todos tienen una razón para estar aquí. Todos en algún momento deben enfrentar lo que está oculto en su interior. El hombre se sintió incómodo. Las palabras del anfitrión tenían una cualidad inquietante, como si estuviera describiendo algo que él aún no podía comprender por completo. Decidió que era mejor cambiar de tema, aunque el peso de las palabras del hombre seguía rondando en su mente. ¿Hay otros huéspedes aquí?, preguntó, intentando alejarse de ese torrente de pensamientos confusos. «Otros huéspedes», repitió el anfitrión, pensativo. «No ahora. Este es un lugar apartado, casi olvidado por el mundo exterior. Aquí el tiempo transcurre de una forma diferente. Pero eso no significa que no haya quienes, de vez en cuando, lleguen buscando algo que ni ellos mismos comprenden del todo». Aquel comentario hizo que el hombre se sintiera aún más incómodo, pero antes de poder replicar, el anfitrión añadió, «Pero no se preocupe, señor. Usted está aquí por una razón. Y le aseguro que todos aquellos que llegan, en última instancia, descubren lo que buscan». Con un gesto firme el anfitrión se acercó al hombre y le indicó que tomara asiento. «Le serviré el desayuno», dijo con amabilidad. «Mientras tanto puede descansar y pensar en lo que le he contado. Las respuestas llegarán a su debido tiempo». El hombre, sintiendo una mezcla de desconcierto y curiosidad, se sentó. A lo lejos escuchó el crujir de la madera, como si la casa misma estuviera respirando con él. La niebla afuera parecía haber penetrado más en su mente que en el jardín, y aunque las palabras del anfitrión le proporcionaban poca claridad, sentía que de alguna manera estaba a punto de atravesar una frontera que nunca había imaginado. Con una última mirada hacia el anfitrión, se preparó para escuchar más, temeroso de lo que podría descubrir, pero también impelido por una fuerza que no podía comprender. La conversación estaba lejos de terminar, y su estancia en esa casa de huéspedes prometía ser mucho más de lo que había anticipado. Capítulo 4. El misterio de la habitación cerrada. El día avanzaba con una lentitud casi tortuosa. Mientras el sol ascendía en el cielo grisáceo, el hombre sintió que el tiempo se dilataba en aquella casa. A pesar de la amabilidad del anfitrión, algo en su interior le decía que algo estaba muy fuera de lugar. Había un vacío, una sombra que seguía acechando sus pasos, y los ecos de las palabras del anfitrión aún resonaban en su mente, cada vez más distorsionados, más enigmáticos.
Después de un desayuno que no logró saciar su hambre ni tranquilizar su mente, decidió explorar la casa. El anfitrión se había retirado, aparentemente ocupado en otros asuntos, y el hombre aprovechó la oportunidad para conocer más sobre ese misterioso lugar. La sensación de claustrofobia que lo había acompañado desde su llegada no se disipaba. Cada rincón, cada pasillo, parecía estar vigilado por una presencia invisible. La casa, como una antigua criatura dormida, exhalaba una quietud que era imposible de ignorar. Caminó por el largo corredor de piedra, observando los cuadros que decoraban las paredes. Estos extrañamente no mostraban paisajes ni retratos, sino figuras sombrías y difusas, como si estuvieran atrapadas entre la realidad y el sueño. Sus ojos se detuvieron en uno de ellos, un retrato de una mujer de mirada penetrante, cuyo rostro, aunque bellamente pintado, tenía una expresión que causaba incomodidad. La figura parecía estar mirándolo directamente, como si supiera lo que él pensaba. Un escalofrío recorrió su espalda. Decidió seguir caminando, empujado por una curiosidad que lo cegaba a la creciente sensación de peligro. Al final del pasillo, se encontró ante una puerta diferente a las demás. Esta era de madera oscura, tallada con intrincados patrones que daban la impresión de que escondían algún secreto. La puerta estaba cerrada con un pesado candado, y una extraña energía emanaba de ella. Algo en su interior le decía que esa puerta no debía ser abierta, que su destino se entrelazaba con ella de alguna forma inexplicable. Sin embargo, la atracción hacia lo prohibido era más fuerte que su prudencia. No pudo evitar tocar la puerta, sus dedos recorriendo las antiguas marcas en la madera, como si fueran una invitación a un destino oscuro. ¿Qué había detrás de ella? ¿Qué secretos guardaba? La casa parecía querer revelárselo, pero también parecía advertirle del precio que tendría que pagar por descubrirlo. Con una mezcla de ansiedad y fascinación, el hombre buscó alguna forma de abrir la puerta. Al principio, la idea de forzarla lo detuvo. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía intentarlo. Tal vez esa fuera la clave para comprender lo que estaba ocurriendo, para entender lo que había estado sucediendo desde su llegada. De repente escuchó un ruido detrás de él. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. La casa seguía sumida en un silencio absoluto. Aliviado pero también desconcertado, se acercó a la puerta nuevamente, esta vez más decidido. Con una fuerza inesperada, empujó la puerta. El candado cedió y la puerta, con un crujido profundo, se abrió lentamente. El aire dentro de la habitación era denso, pesado. Al principio no vio nada, solo sombras indistintas que parecían moverse en el interior, como si la oscuridad misma tuviera vida. Sin embargo, conforme sus ojos se acostumbraron a la penumbra, comenzó a distinguir algo más. La habitación era enorme, pero estaba vacía, o al menos eso parecía. En el centro de la sala, había una mesa de piedra cubierta con una tela blanca, y sobre ella descansaba un antiguo libro. Las páginas parecían estar hechas de algún material que no había visto jamás, algo como cuero, pero más grueso, más extraño. El hombre se acercó a la mesa, sintiendo la presión del aire sobre su pecho, como si la atmósfera misma lo estuviera absorbiendo. Con cautela, extendió su mano hacia el libro. El momento en que sus dedos tocaron la cubierta, un estremecimiento recorrió su cuerpo. La sensación de haber tocado algo prohibido, algo impío, lo invadió de inmediato. El libro estaba frío, demasiado frío para ser real. Y sin embargo allí estaba, esperándolo. Levantó la tapa y al hacerlo el sonido de las páginas al abrirse parecía llenar la habitación, resonando en cada rincón, como si las palabras contenidas en el libro estuvieran esperando ser liberadas. Los primeros párrafos eran difíciles de leer, pues las letras parecían danzar ante sus ojos, cambiando de forma, como si tuvieran vida propia. Sin embargo, pudo descifrar algo. Las palabras hablaban de antiguas leyendas, de seres que no pertenecían a este mundo, y de pactos oscuros que habían marcado el destino de quienes los desafiaban. En ese momento, un ruido detrás de él lo hizo girar. La puerta se cerró de golpe, dejándolo atrapado en la oscuridad de la habitación. El aire se hizo más espeso, y la temperatura descendió bruscamente. El hombre sintió que una presencia se acercaba a él, un peso invisible que lo presionaba desde todos los ángulos. Era como si la misma casa estuviera viva, observándolo, aguardando su próxima acción. Pánico comenzó a subir por su garganta, pero no podía apartar la vista del libro. Algo en él le decía que lo que estaba leyendo no debía saberse,
pero al mismo tiempo, algo más lo empujaba a continuar, a descubrir qué más se ocultaba entre esas páginas. De repente una voz, suave pero clara, susurró en su oído, como un viento que rozaba su piel. «Lo sabías, ¿verdad?» La voz era inconfundible, la misma que había escuchado la noche anterior, pero más cercana, más visceral. El anfitrión. Se giró buscando a su alrededor, pero no había nadie. La habitación estaba vacía, solo él, el libro y la oscuridad. Sin embargo, la voz seguía presente en su mente, una presencia intangible que lo invadía por completo. Este lugar, continuó la voz, es más que una simple casa. Es un refugio para los que buscan lo que no deberían encontrar. Y tú has sido elegido para conocer los secretos que yacen aquí. El hombre, ahora paralizado por el terror, sintió como la habitación comenzaba a cerrarse sobre él, las sombras danzando y tomando forma. El libro en sus manos parecía crecer más pesado con cada palabra que leía, como si estuviera absorbiendo su alma. Una presión insoportable lo envolvía, y en ese momento supo que ya no había marcha atrás. El misterio de la habitación cerrada se había desvelado, pero con ello, también lo había atrapado en un destino del que no podría escapar. Capítulo 5. La revelación del pasado. La oscuridad de la habitación lo envolvía como un manto pesado, y el aire era espeso, como si la atmósfera misma estuviera impregnada de un presagio inquietante. La voz del anfitrión, que todavía resonaba en sus oídos, parecía haberse desvanecido, pero su eco persistía en el aire, impregnando cada rincón de la casa. El hombre, aunque paralizado por el terror, no podía apartar la vista del antiguo libro que aún sostenía entre sus manos. Las palabras parecían moverse con vida propia, como si se reconfiguraran a medida que las leía, sus letras cambiando, fusionándose, desvaneciéndose, solo para volver a aparecer de forma distorsionada. Sentía el peso de lo que estaba descubriendo. Sabía que las páginas del libro contenían algo prohibido, algo que desafiaba su comprensión de la realidad, pero no podía dejar de leer. Cada palabra lo atraía, lo absorbía más y más en el misterio oscuro que parecía gobernar aquella casa, esa casa que ahora más que nunca, se sentía ajena, como si ya no perteneciera al mundo en que había llegado. Las sombras que danzaban a su alrededor comenzaron a cobrar formas más definidas. Al principio solo eran sombras fugaces que se deslizaban por las paredes, pero pronto adquirieron contornos más humanos, como siluetas errantes que parecían moverse con voluntad propia. El hombre sintió que algo o alguien lo observaba en silencio, esperando. Con un esfuerzo apartó la mirada del libro y giró la cabeza. Frente a él, en la penumbra, se encontraba una figura, envuelta en la misma oscuridad que parecía dominar el lugar. La silueta era alta, descomunal, y su presencia parecía llenar la habitación de una energía palpable. El hombre, incapaz de articular palabra, no podía apartar los ojos de la figura que se perfilaba ante él. La figura avanzó lentamente como si se deslizara sobre el suelo sin mover sus pies. Cada paso resonaba en la habitación con una claridad que hacía eco en su mente, como un tambor que marcaba el ritmo de su propio destino. El hombre no sabía qué hacer, su cuerpo estaba inmóvil, sus piernas temblaban, y su corazón latía desbocado en su pecho. La figura, que ahora se encontraba a tan solo unos metros de él, levantó una mano delgada y huesuda, señalando el libro que aún sostenía. «¿Sabes lo que has hecho?», dijo la figura, su voz profunda y grave, como un susurro antiguo que había estado esperando para ser escuchado. Las palabras parecían cargadas de una sabiduría ancestral, una sabiduría que el hombre no podía comprender, pero que, de alguna manera, reconocía en lo más profundo de su ser. El hombre, tembloroso, intentó responder, pero su garganta estaba cerrada. Las palabras no salían. En lugar de hablar, su mente comenzó a trabajar frenéticamente buscando respuestas, tratando de entender lo que estaba sucediendo. ¿Quién era esa figura? ¿Qué quería de él? Este libro, continuó la figura, es el vínculo que une el pasado con el presente. Es el testigo de un pacto que fue sellado hace siglos. Y ahora has abierto la puerta que no debía ser abierta. El hombre sintió como un escalofrío recorría su cuerpo. Las palabras de la figura parecían cobrar vida en su mente, desvelando secretos que no podía comprender por completo, pero que sin embargo sentía como propios. El libro, de alguna manera, lo había elegido. Había sellado su destino, y ahora debía enfrentarse a la verdad de lo que había descubierto. La figura avanzó aún más, su rostro emergiendo de las sombras. A medida que la luz en la habitación se intensificaba, pudo ver claramente los rasgos de la figura.
Su rostro era pálido, casi cadavérico, y sus ojos brillaban con un fulgor extraño, como si estuvieran hechos de una luz oscura, una luz que no pertenecía a este mundo. La figura se acercó más, hasta quedar a su lado. El hombre podía sentir el frío que emanaba de ella, un frío que parecía atravesar su piel y llegar a sus huesos. Lo que has desatado no tiene marcha atrás, susurró la figura con una suavidad espeluznante. El pacto fue hecho por aquellos que vinieron antes que tú. Aquellos que fueron seducidos por las promesas de lo desconocido, que creyeron que podían controlar lo que no podían comprender. Ahora, tú eres parte de este legado. Y el precio será alto. El hombre, a pesar de su miedo, logró encontrar una pequeña chispa de valentía en su interior. ¿Qué significaba eso? ¿Qué pacto? ¿Qué precio? La figura levantó su mano y con un gesto lento señaló el libro en sus manos. Todo está escrito allí, dijo. El pasado, el presente y el futuro de todos los que entran en contacto con esta casa. La verdad está dentro de ese libro, pero no todas las verdades son fáciles de soportar. El hombre abrió de nuevo el libro, esta vez con una determinación que no sentía antes. Las páginas parecían moverse de forma independiente, como si el libro estuviera vivo, cambiando a cada instante. Mientras pasaba las páginas, comenzaron a aparecer visiones ante sus ojos. Las imágenes eran fragmentadas, caóticas, pero claras. El pasado de la casa, las personas que habían vivido allí, las tragedias que habían marcado sus vidas, los pactos oscuros que se habían hecho en la penumbra de la historia, todo estaba allí, grabado en esas páginas. El hombre vio visiones de antiguos rituales, de seres que no eran humanos, de sacrificios y promesas selladas con sangre. La figura de la sombra, que ahora se mantenía a su lado, le observaba en silencio mientras él absorbía cada palabra escrita. Y con cada palabra una pieza del rompecabezas comenzaba a encajar, pero también se desvelaba la monstruosa verdad que había estado oculta durante siglos. La casa no era solo una residencia. Era un santuario de secretos, un lugar donde los pactos se habían sellado, un lugar donde el tiempo mismo se había detenido. Y él, por su imprudencia, había reabierto la puerta a todo lo que debía permanecer oculto. El hombre cerró el libro con un golpe seco, su mente llena de imágenes confusas, pero intensamente claras. Ya no podía ignorar lo que había descubierto. Lo que había desatado. La casa estaba viva, y él era ahora parte de su historia. La figura, que había permanecido en silencio, lo miró con una expresión que era a la vez de compasión y condena. ¿Has visto lo que necesitabas ver? Ahora, el destino te pertenece. Y la casa no olvidará. Las palabras de la figura resonaron en su mente mientras la habitación se sumía de nuevo en la oscuridad. Sin saber exactamente cómo ni por qué, el hombre comprendió que su vida ya no sería la misma. El pasado de la casa lo había reclamado, y con ello, su futuro quedaba sellado. Capítulo 6. La descomposición del tiempo. La noche había caído en silencio, pero algo en el aire parecía diferente. El tiempo, esa constante que siempre había marchado con firmeza en su rumbo, parecía haberse diluido, al igual que la luz que antes atravesaba las ventanas. Era como si la casa misma hubiera absorbido la esencia del día, dejándola en la penumbra de un eterno crepúsculo. El hombre, ahora consciente de la magnitud de lo que había descubierto, no podía apartar su mirada del antiguo libro. Su presencia, pesada y palpable, seguía latente en sus manos, un vínculo irrompible entre su destino y los oscuros secretos que se tejían entre las páginas. Aunque los ecos de las palabras de la figura aún resonaban en su mente, algo dentro de él comenzó a romperse. No era solo el miedo lo que lo consumía, sino una extraña sensación de claustrofobia, como si el tiempo mismo se estuviera descomponiendo a su alrededor, envolviéndolo en una red que no podía escapar. Era como si todo lo que había conocido hasta ese momento se desmoronara lentamente, desintegrándose como polvo fino en sus manos. Sus pensamientos, antes organizados y claros, ahora se entrelazaban de forma caótica, arrastrándolo hacia una oscuridad que no podía comprender. De repente sintió que ya no estaba solo. La presencia de la figura oscura había desaparecido, pero algo mucho más perturbador había ocupado el espacio. A lo lejos, en lo más profundo de la casa, un sonido sordo comenzó a emerger. Era un crujido, un ruido bajo y constante, como si las paredes mismas estuvieran retorciéndose, torciéndose, como si la estructura del lugar estuviera sucumbiendo a una fuerza que no podía ver. El sonido era tan penetrante que parecía atravesar sus propios huesos,
una vibración inexplicable que lo hacía sentir más pequeño, más vulnerable. El hombre se levantó de donde había estado sentado, incapaz de quedarse quieto. Caminó por el pasillo, sus pasos resonando en el silencio absoluto, mientras el crujido persistía. Se dirigió hacia el origen del sonido, como si alguna fuerza invisible lo guiara, arrastrándolo sin que pudiera resistirse. Cada paso lo acercaba más a lo desconocido, y aunque su instinto le decía que debía detenerse, algo dentro de él lo impulsaba hacia adelante. El libro seguía en sus manos, como un peso insoportable que nunca podría dejar atrás. Las luces parpadeaban con una intensidad cada vez mayor. Era como si la casa misma estuviera luchando por mantener su forma, desgarrándose lentamente en su intento de mantener un equilibrio que ya no podía sostener. El hombre avanzó con rapidez, buscando la fuente de los crujidos, su mente cada vez más nublada, y su corazón latiendo más rápido a medida que se adentraba más en la oscuridad. Al llegar a una puerta al final del pasillo, encontró algo extraño. La madera estaba ligeramente abultada, como si algo en su interior estuviera presionando contra ella, forzando su forma. El hombre colocó su mano sobre la superficie, sintiendo el calor que emanaba de su interior, un calor que contrastaba con el frío que reinaba en el resto de la casa. Sin pensar, empujó la puerta. Esta cedió con un leve suspiro, revelando una habitación que estaba más allá de cualquier expectativa. La habitación, aunque parecía vacía a primera vista, estaba llena de algo más. Un vago resplandor emanaba desde las paredes, una luz difusa que no parecía de este mundo. Era como si el tiempo mismo estuviera suspendido allí, detenido en un ciclo perpetuo. Las sombras se retorcían sobre las superficies, creando formas abstractas que no se correspondían con nada tangible. En el centro de la habitación, una mesa de piedra cubierta con símbolos extraños estaba rodeada por figuras de piedra. Estas estatuas, aunque inmóviles, emanaban una sensación de vida inquietante, como si estuvieran observando al hombre con ojos que no podían ver. El crujido se había intensificado, y ahora se sentía como si todo el edificio estuviera al borde de una ruptura cataclísmica. El hombre avanzó hacia la mesa, sin poder resistir la fascinación que lo atraía. Las figuras de piedra, que antes parecían meras estatuas, comenzaron a moverse lentamente, como si el espacio y el tiempo hubieran comenzado a desmoronarse a su alrededor. Fue entonces cuando vio lo que había estado buscando. En el centro de la mesa, una pequeña caja de madera estaba perfectamente colocada, como si estuviera esperando por él. Sus manos temblorosas la tomaron sin pensar, y al abrirla, una luz intensa y cegadora emergió del interior, como un portal que lo llamaba, una llamada que no podía ignorar. Dentro de la caja encontró un amuleto, tallado en una piedra oscura, que parecía absorber la luz que emanaba de la habitación. El amuleto no tenía forma clara, pero era inconfundiblemente antiguo, y en su superficie brillaban marcas que no pertenecían a ningún idioma conocido. El hombre lo sostuvo en sus manos, su mente atrapada en un remolino de pensamientos incompletos y fragmentados. Mientras lo observaba, algo comenzó a suceder. Las sombras de la habitación comenzaron a moverse con una rapidez vertiginosa. El tiempo, ese flujo constante e imparable, se distorsionó completamente. Las paredes comenzaron a retorcerse, la luz se convirtió en oscuridad, y las figuras de piedra se alzaron de sus pedestales, avanzando lentamente hacia él. Cada uno de sus pasos era un golpe resonante que atravesaba la habitación como un eco distante, y el hombre se sintió atrapado en una realidad que ya no podía comprender. Los símbolos en el amuleto comenzaron a brillar con fuerza, y de repente, todo se detuvo. El crujido cesó. Las sombras se congelaron. La casa misma dejó de temblar y el hombre, sintiendo el peso del amuleto en sus manos, comprendió que algo había cambiado. Algo dentro de él había despertado. Algo había cruzado un umbral, y ya no podía regresar atrás. La casa estaba viva y con ella, él también lo estaba. Capítulo 7. El eco de lo desconocido. La casa permanecía en silencio como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Sin embargo, el hombre sabía que algo había cambiado en su interior, una verdad oculta que ahora residía en su alma. El amuleto que había encontrado, ahora frío y pesado en su palma, parecía tener una conexión con las fuerzas invisibles que regían aquel lugar. Era como si hubiera tocado algo profundo y primordial, un tejido invisible que conectaba todo en el mundo. Su respiración se había acelerado y su mente se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos desordenados. De repente una voz, suave y distante, susurró en sus oídos.
No era una voz humana, ni siquiera un sonido que pudiese identificarse con claridad. Era como un eco de la propia casa, un murmullo que parecía provenir de las paredes mismas, resonando en lo más profundo de su ser. La voz era como un lamento, un suspiro del pasado, tan antiguo como las piedras que formaban la estructura de la mansión. El hombre intentó enfocarse, tratando de entender el mensaje que esta voz llevaba consigo. Pero las palabras eran ininteligibles, flotaban en el aire, sin forma ni sustancia. Un extraño resplandor comenzó a emanar del amuleto, iluminando la habitación con una luz tenue y fantasmagórica. En ese instante el hombre se dio cuenta de que el amuleto no solo estaba emitiendo luz, sino que parecía absorberla, como si fuera una puerta que conducía hacia otro lugar, un espacio más allá de la realidad misma. Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras se sentaba en la mesa de piedra, incapaz de apartar la mirada del amuleto. Las sombras a su alrededor se alargaban, distorsionándose con cada respiración, como si quisieran tomar forma, desbordarse del espacio físico y arrastrar todo consigo. Era como si el tiempo ya no fuera una constante, sino una marea fluctuante que se deslizaba a través de las rendijas del espacio. Entonces, sin previo aviso, el suelo comenzó a temblar. Un leve temblor primero, luego más intenso. Las paredes crujían, como si algo gigantesco se estuviera moviendo en el interior de la mansión. El hombre sintió una presión creciente, una fuerza que lo empujaba hacia abajo, como si la tierra misma estuviera despertando y reclamando lo que le pertenecía. El sonido de las piedras desplazándose, de las estructuras que se quebraban y se desmoronaban, llenaba el aire, opacando todo lo demás. De repente el amuleto brilló con una intensidad cegadora. La luz que irradiaba se expandió más allá de los límites de la habitación, iluminando el pasillo y las paredes de la mansión. El hombre, cegado momentáneamente por el resplandor, soltó el amuleto, pero algo en su interior le decía que no debía dejarlo. Sin embargo, antes de que pudiera volver a tomarlo, algo sucedió. La mansión misma parecía desmoronarse, pero no de la manera que uno podría esperar. No era un colapso físico, sino algo mucho más profundo, como si la realidad misma estuviera cayendo a pedazos. Las sombras comenzaron a moverse, se estiraron y se curvaron, tomando la forma de figuras difusas. Seres que no pertenecían a este mundo, figuras sin rostro ni forma definida, comenzaron a emerger de las paredes. Su presencia era opresiva, su peso aplastante, pero a la vez, estaban vacíos, como si carecieran de voluntad propia. Eran meras proyecciones de algo más grande, de algo que no podía ser comprendido. Su forma era una amalgama de sombras y susurros, un crisol de lo desconocido que parecía estar tan cerca como la piel, pero tan distante como la eternidad. El hombre intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo mantenía en su lugar, lo arrastraba hacia la mesa, hacia el amuleto que ahora brillaba con un resplandor tan intenso que parecía capaz de consumirlo por completo. La luz comenzó a distorsionarse, creando figuras flotantes que se movían a su alrededor, como espectros que danzaban en el aire. El hombre, atrapado en su propio cuerpo, sintió la presión en su pecho aumentar. Las figuras eran muchas, pero solo una se acercó a él. Su forma era más definida que las demás, más concreta, pero aún carecía de rostro. El hombre intentó hablar, pero su voz no salió. La figura, sin palabras, extendió su mano hacia el amuleto. Era una figura alta, de movimientos lentos y deliberados, como si cada paso estuviera cuidadosamente calculado. Su presencia era como un sueño, etérea, pero al mismo tiempo palpable. La figura tocó el amuleto y en ese instante una oleada de imágenes y sonidos atravesó la mente del hombre. Fragmentos de otros tiempos, otras vidas, otras realidades, se superpusieron ante sus ojos. Visiones de criaturas extrañas, ciudades olvidadas, y seres que nunca deberían haber existido se entrelazaron en su conciencia. La voz, esa voz distante que había escuchado antes, resonó de nuevo en su mente, esta vez mucho más clara. «Has abierto la puerta», susurró la voz, y aunque estaba hecha de múltiples tonos y lenguas, era clara, como si todo el pasado estuviera hablando a través de ella. «Lo que está por venir no puede ser detenido. El tiempo ya no es tu aliado». Las sombras se retiraron lentamente, pero la sensación de que algo había cambiado era irreversible. El hombre ya no estaba en el mismo lugar, ni en el mismo tiempo. Su mente se encontraba en un vacío, suspendida entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. El amuleto, ahora frío en su mano, era su única conexión con la realidad que había conocido, y aunque podía sentir su peso, ya no estaba seguro de que fuera el único vínculo que quedaba entre él y el mundo que una vez habitó.
La figura se desvaneció como una bruma en el aire, y la habitación, que había estado llena de sombras y presencias, se vació. Pero el hombre ya no sentía el miedo que antes lo había invadido. Había algo más profundo, más insidioso, que ahora lo habitaba. La mansión, aunque callada, seguía viva en su interior, y él, por más que intentara negarlo, había sido marcado por ella. Algo había despertado dentro de él, y aunque sus pensamientos eran ahora un caos, sabía que su destino estaba ligado a aquella casa, a las sombras que la habitaban, y a los secretos que todavía estaban por revelarse. Capítulo 8. La sombra del pasado. El amanecer se filtraba débilmente a través de las cortinas empolvadas de la habitación. La luz, difusa y escasa, iluminaba de manera tenue los contornos del cuarto. El hombre se despertó sobresaltado, como si el eco de un sueño extraño todavía resonara en su mente. Sus pensamientos eran un laberinto de confusión, y no podía discernir si lo que había vivido era real o producto de una pesadilla. No recordaba cómo había llegado hasta allí, ni qué había sucedido después de que el amuleto brillara intensamente. Se levantó lentamente sin fuerzas, como si el peso de la noche anterior lo hubiera dejado exhausto. Al poner los pies en el suelo, el frío lo recorrió, pero no era un frío físico, era algo más profundo, como una sensación de vacío en su interior. Miró alrededor, buscando cualquier signo de normalidad, pero lo que encontró solo le trajo más inquietud. La habitación, aunque aparentemente intacta, se sentía diferente. Algo en el aire estaba cargado, como si la atmósfera misma se hubiera distorsionado. Caminó hacia la ventana, intentando dejar atrás la sensación de angustia que lo perseguía. Al abrir las cortinas, el paisaje fuera de la casa lo sorprendió. Un espeso manto de niebla cubría todo el horizonte, como si el mundo entero estuviera atrapado en un sueño impenetrable. La niebla parecía viva, se movía con una lentitud siniestra, como si buscara algo que no podía ver ni comprender. A lo lejos la mansión se alzaba como un monumento solitario, sus contornos apenas visibles en la bruma que la rodeaba. El hombre, todavía en estado de aturdimiento, se dio la vuelta para inspeccionar el resto de la casa. El pasillo que conducía hacia la sala principal estaba oscuro, sombrío, y la luz de la mañana no alcanzaba a disipar la sensación de opresión que colgaba en el aire. Decidió caminar por allí sin saber muy bien qué esperaba encontrar, pero impulsado por la necesidad de comprender lo que estaba sucediendo. Al llegar al final del pasillo, se detuvo frente a una puerta que nunca antes había notado. Estaba cerrada, pero no era una puerta cualquiera. Era una puerta antigua, tallada con intrincados relieves que representaban escenas de otras épocas, de otros mundos. Como si la puerta misma estuviera intentando contar una historia, pero de una manera que el hombre no podía comprender. La madera crujió bajo su toque cuando la abrió, revelando una habitación que parecía haber estado olvidada durante siglos. El cuarto estaba en completo silencio, pero al mismo tiempo estaba lleno de una extraña energía. Los muebles, cubiertos por sábanas blancas, estaban dispuestos de manera ordenada, como si alguien hubiera dejado todo allí sin haber tenido tiempo de llevarse nada. En una mesa central, una vieja caja de madera, oscura por el paso del tiempo, descansaba en el centro de la habitación. Sin pensarlo, el hombre se acercó a ella. Su corazón latía con fuerza, como si alguna parte de su ser ya supiera lo que debía hacer. Al abrir la caja encontró varios objetos en su interior, todos cubiertos por el polvo de los años. Entre ellos, un viejo libro de cuero con una portada desgastada, llamó su atención. Lo levantó con cuidado como si temiera que al tocarlo algo dentro de él cambiara. Al abrirlo, las páginas amarillentas crujieron y se deshicieron bajo sus dedos. Pero lo que encontró en su interior lo dejó sin aliento. Eran palabras escritas en un idioma que no podía comprender, pero que, de alguna manera, sabía que tenía que entender. Como si la necesidad de conocerlas se hubiera instalado en lo más profundo de su ser. El libro no solo contenía palabras, sino también extraños símbolos, dibujos y diagramas que parecían representar mapas de lugares desconocidos. Cada página estaba llena de un misterio palpable, de una promesa de desvelar secretos prohibidos. El hombre sabía que algo en ese libro era clave para comprender lo que estaba sucediendo, pero no podía descifrarlo, aunque su mente parecía estar alineada con la necesidad de hacerlo. En ese momento un sonido interrumpió su concentración. Un ligero golpeteo, como si alguien estuviera tocando una puerta desde el otro lado. El hombre, alarmado, se giró rápidamente hacia la puerta del cuarto. Nadie estaba allí.
Solo el eco de la casa resonaba en sus oídos, llenando el aire de una extraña quietud. Pero no era una quietud normal, era como si todo el edificio estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que aún no había llegado. Se acercó cautelosamente a la puerta y al mirar por la rendija, vio algo que lo hizo retroceder. La niebla, esa niebla que antes parecía estar tan lejos, ahora se filtraba por debajo de la puerta, deslizándose hacia la habitación como un río invisible. Se deslizó lentamente como si tuviera una voluntad propia, envolviendo todo a su paso. El hombre sintió como el aire se volvía cada vez más denso, como su cuerpo se sentía más pesado, como si la niebla misma estuviera absorbiendo su energía vital. Intentó abrir la puerta y salir, pero la niebla lo rodeó, lo atrapó, envolviendo su ser en una espiral de desesperación. La casa parecía estar viva, como si respondiera a su presencia, reaccionando a sus pensamientos y emociones. Era como si algo lo estuviera observando, algo que esperaba, algo que estaba a punto de ocurrir. Y entonces una figura apareció ante él. Un ser sombrío envuelto en la niebla, que parecía no tener forma, pero que a la vez estaba completamente presente. No podía ver su rostro, pero sentía su presencia poderosa, insoportable. La figura levantó una mano, señalando algo en la distancia, pero el hombre no pudo seguir su dedo. Un dolor punzante lo atravesó, como si un vacío profundo se hubiera abierto en su pecho, devorando toda esperanza, toda luz. La figura desapareció en la niebla, dejando tras de sí un silencio profundo. El hombre, todavía tembloroso, comprendió que su destino estaba irremediablemente unido a la mansión y a los secretos que ella ocultaba. La puerta cerró de golpe, sellando la habitación, y la niebla desapareció tan misteriosamente como había llegado. Pero en el aire permanecía la sensación de que algo mucho más grande se estaba gestando, esperando ser desvelado. Con el libro en sus manos, el hombre salió de la habitación, decidido a descubrir la verdad. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que había cruzado un umbral del que no habría regreso. Capítulo 9. Voces desde las sombras. El hombre se encontraba ahora en el salón principal, pero la calma que había sentido al principio había desaparecido. La sensación de estar observado se había intensificado. Cada rincón de la mansión parecía lleno de secretos, y la niebla que había dejado la figura misteriosa seguía en su mente como un eco imparable. La mansión, lejos de ser un refugio, se había transformado en una prisión, una trampa de la que no podía escapar. Pero al mismo tiempo una inquietante curiosidad lo mantenía inmóvil, como si estuviera siendo arrastrado hacia algo que no podía entender del todo, algo más allá de su control. Las luces titilaban de manera irregular, proyectando sombras que bailaban de forma extraña en las paredes. El sonido de sus propios pasos sobre el suelo de madera crujiente parecía amplificarse, resonando en todo el edificio. En la quietud de la casa, cada pequeño ruido parecía ser un llamado, una invitación a adentrarse más en lo desconocido. Un susurro comenzó a filtrarse entre las grietas de las paredes, como si voces invisibles hablaran entre sí, pero sus palabras eran incomprensibles. La angustia que el hombre sentía no era solo el miedo físico, sino también una presión creciente sobre su mente. Sabía que las voces que escuchaba no eran producto de su imaginación. Eran reales y venían de algún lugar dentro de la casa, o tal vez de algún lugar aún más profundo, de su propia psique. Sus ojos recorrían las sombras, buscando una explicación, pero nada parecía tener sentido. Las voces, lejos de calmarse, se intensificaban, como si se acercaran. Fue entonces cuando notó que una de las paredes del salón parecía haber cambiado. Algo en su superficie brillaba tenuemente, como si una puerta secreta se estuviera revelando ante él. Se acercó cautelosamente, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Cada paso hacia esa pared era como un acercamiento a lo que él sabía que debía descubrir, pero que también temía. Al tocar la superficie de la pared, un frío helado recorrió su brazo, como si la pared misma tuviera vida. Un ligero zumbido comenzó a llenarlo todo, como si las voces se estuvieran intensificando de una forma tangible. La pared, antes sólida, se deslizó lentamente hacia un lado, revelando un pasadizo oscuro y estrecho. El hombre titubeó un momento, el miedo y la fascinación luchando en su interior, pero algo en su ser le decía que tenía que seguir adelante. La niebla que había visto antes parecía filtrarse desde el interior del pasadizo, envolviendo todo a su paso. Con un suspiro profundo, dio el primer paso hacia la oscuridad, dejando atrás la luz vacilante del salón. La puerta secreta se cerró tras de él con un leve crujido, y la oscuridad lo rodeó por completo.
A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso, más pesado. La niebla envolvía sus pies como si intentara sujetarlo, pero él continuó, impulsado por una fuerza que no podía rechazar. Las voces seguían presentes, susurrando en un idioma que no entendía, pero que de alguna manera comenzaba a resonar en su alma. El pasadizo parecía interminable, pero el hombre no podía dejar de avanzar. La sensación de estar siendo guiado por algo, por una voluntad ajena, lo invadió. De repente un fuerte resplandor iluminó la oscuridad, haciendo que sus ojos se entrecerraran ante la intensidad de la luz. El pasadizo desembocó en una sala amplia y extraña, completamente diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. La sala estaba llena de antiguos objetos, estatuas de seres mitológicos, relojes rotos, tapices desgastados por el tiempo. Pero lo que más llamó su atención fue una gran mesa en el centro de la sala, sobre la cual descansaban varios libros, todos cubiertos por el polvo y el desgaste de los años. Sin embargo, uno de ellos parecía distinto. Estaba abierto como si alguien lo hubiera estado consultando justo antes de su llegada. Se acercó sintiendo una extraña mezcla de temor y necesidad. El libro estaba lleno de ilustraciones y escrituras, pero las palabras no eran en absoluto reconocibles. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía leerlo. Algo dentro de él lo urgía a comprender. Con mano temblorosa comenzó a pasar las páginas, observando cómo las ilustraciones parecían moverse ante sus ojos como si cobraran vida. En un parpadeo, las sombras en la sala se comenzaron a alargar, distorsionándose hasta adoptar formas inquietantes. Figuras humanas pero extrañas se formaron en las esquinas de la habitación, observando en silencio. No decían nada, pero su presencia era sofocante, como si esperaran algo de él. El hombre comenzó a sentir que no estaba solo. Aquellos seres, aquellos espectros, se acercaban lentamente, flotando en el aire, rodeándolo, invadiendo su espacio. Sin embargo, no podía apartar la mirada del libro. Algo lo mantenía allí, como si una fuerza invisible lo empujara a leer, a descubrir el secreto que había estado oculto en esas páginas. Las voces aumentaban su volumen, y aunque no podía comprenderlas, algo en su interior le decía que ya las conocía. Había escuchado esas voces antes en sueños, en momentos de desesperación, en los rincones más oscuros de su mente. Fue entonces cuando una figura surgió de las sombras. Alta, delgada, con una capa oscura que apenas se movía al compás del aire. Su rostro estaba oculto, pero sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. Su presencia emanaba una autoridad sin igual, como si fuera el ser al que todas las sombras respondieran. Se acercó al hombre sin prisa, y aunque su figura era etérea, había algo tangible en su mirada. Los ojos de la figura no solo lo observaban, parecían leer su alma. «Has llegado demasiado lejos», dijo la figura con una voz profunda, que resonó en cada rincón de la habitación. «Este es un lugar donde los secretos no deben ser desvelados, donde el conocimiento es más peligroso que cualquier arma». El hombre, paralizado por el miedo, no pudo responder. El aire alrededor de él se volvió aún más denso, y la sala pareció cerrarse sobre él. Sabía que había cruzado un límite, que su curiosidad lo había llevado a un lugar donde no debía estar. Pero por alguna razón, también sabía que no podía volver atrás. Había tocado el umbral de algo mucho más grande, algo que lo desbordaba y lo superaba. La figura levantó la mano, y una energía invisible recorrió el aire, envolviendo al hombre en una sensación de vacío. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero el libro en la mesa brillaba intensamente, como si llamara su atención una vez más. El hombre con el corazón palpitante comprendió que solo había dos caminos ante él: desvelar los secretos que contenía ese libro y enfrentarse a las consecuencias de su insaciable curiosidad, o dejarlo todo atrás y escapar, pero sabiendo que esa decisión lo perseguiría el resto de su vida. Sin poder resistirse, extendió la mano hacia el libro. Capítulo 10. El libro prohibido. La mano del hombre temblaba mientras se acercaba al libro. El aire en la sala se volvía cada vez más pesado, como si el simple hecho de tocar esas páginas malditas pudiera traer consigo una catástrofe aún mayor de lo que había experimentado hasta ese momento. Sus dedos, fríos como el hielo, recorrieron la superficie del libro con una delicadeza que contrastaba con la desesperación que sentía en su interior. Algo dentro de él le susurraba que debía dejarlo, que el conocimiento que se encontraba en esas páginas sería su perdición, pero su curiosidad era más fuerte, como una llama que consume sin piedad. Al tocar el libro, un escalofrío recorrió su cuerpo, y un susurro, casi inaudible, emergió de las páginas.
El sonido era tan bajo que parecía provenir de lo más profundo de su ser, como si las palabras del libro estuvieran hablando directamente a su alma. Un sentimiento indescriptible lo invadió, no era miedo, ni era fascinación. Era una mezcla de ambos, algo que lo arrastraba irremediablemente hacia ese oscuro abismo de conocimiento prohibido. El hombre abrió las primeras páginas del libro con una lentitud aterradora. Las palabras eran extrañas, formas de escritura que no reconocía, símbolos que parecían distorsionarse ante sus ojos. Cada palabra tenía una cualidad ominosa, como si estuviera escrita en un idioma olvidado por los hombres y guardado solo para aquellos dispuestos a pagar el precio de desvelarlo. El silencio en la sala se intensificó y las sombras a su alrededor, que antes se habían alejado, comenzaron a regresar, sus formas retorcidas moviéndose lentamente hacia él como si esperaran algo. Poco a poco las letras del libro comenzaron a tomar forma. Aunque no podía entender el significado exacto de las palabras, un extraño conocimiento se despertaba dentro de él, como si su mente estuviera siendo conectada con una corriente de sabiduría ancestral y peligrosa. La oscuridad en la sala parecía palpitar con cada frase que leía, y la sensación de ser observado se volvió aún más intensa, como si alguna fuerza invisible estuviera observando sus movimientos y esperando el momento exacto para intervenir. De repente una imagen comenzó a formarse ante sus ojos. Las páginas del libro parecían cobrar vida, y una serie de figuras sombrías emergieron de la oscuridad. No eran seres humanos, ni tampoco criaturas de otro mundo. Eran algo más allá de cualquier categoría que pudiera comprender. Eran entidades antiguas, hechas de sombra y humo, cuyos rostros no podían ser mirados de frente sin perder la razón. En su presencia, el hombre sintió una tremenda presión sobre su mente, como si su conciencia estuviera a punto de quebrarse. Las figuras se deslizaban por las páginas del libro, cada movimiento que hacían parecía destilar un poder absoluto. El hombre no podía apartar la mirada de las imágenes, no podía dejar de leer, aunque algo en su interior le decía que debía hacerlo. Las voces que antes había oído en la mansión volvieron a resonar, pero ahora eran más claras, más comprensibles. No eran susurros lejanos, sino un coro unificado de voces que hablaban en un idioma antiguo, imposible de reconocer, pero profundamente familiar. Fue entonces cuando una de las sombras, la más grande de todas, se detuvo frente a él. Su figura era imponente, su presencia tan abrumadora que el hombre sintió como si el tiempo mismo se detuviera. Era una figura de oscuridad absoluta, su rostro oculto por una capucha que no permitía ver sus ojos, pero que emanaba una energía tan poderosa que el hombre se sintió pequeño e insignificante ante su existencia. La sombra habló y aunque su voz era suave, resonó en cada rincón de la sala, como si el propio suelo temblara bajo sus palabras. Has abierto lo que no debías. Ahora ya no hay vuelta atrás. El hombre intentó responder, pero sus labios se sellaron. No podía hablar, ni siquiera moverse. Estaba completamente paralizado, como si el poder de esa figura lo hubiera inmovilizado en el mismo instante en que sus palabras tocaron su oído. La sala comenzó a oscurecerse aún más, como si la luz misma estuviera siendo absorbida por esa presencia. La sombra continuó, su voz más grave, más penetrante. Este libro contiene los secretos del abismo, los conocimientos que los hombres han olvidado por su propia seguridad. La curiosidad que te impulsa a leerlo es tu condena, y ahora que has comenzado, no podrás detenerte. El precio del saber es alto, pero te llevarás contigo algo que no puedes comprender aún. A medida que las palabras de la sombra se desvanecían, el hombre comenzó a sentir una sensación extraña en su pecho. Era como si algo estuviera creciendo dentro de él, una presencia oscura, que se extendía a través de sus venas, recorriendo su cuerpo, inyectando en él una fuerza que no podía controlar. Un ardor comenzó a invadir sus ojos, y por un momento pensó que su visión se perdería en la oscuridad. Pero entonces una visión apareció ante él. Era el rostro de la figura que había visto en el salón anteriormente, la misma entidad que lo había guiado a este lugar. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y su expresión era seria, como si supiera que este momento había llegado. Recuerda, dijo la figura, su voz ahora clara y llena de autoridad, el libro no es solo un objeto físico. Es una puerta y al abrirla has desatado fuerzas que no comprendes. No hay más marcha atrás. El hombre sentía que el control sobre su cuerpo comenzaba a desvanecerse. El conocimiento del libro lo había consumido y su mente antes plena, ahora era un caos de imágenes y voces distorsionadas.
sabía que el camino que había elegido lo había llevado al borde de algo mucho más grande y mucho más oscuro de lo que podría haber imaginado. Algo que no podría enfrentar solo. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura que había estado observando lo tomó de la mano, y una oleada de energía lo envolvió, llevándolo a través de un torbellino de sombras y luz. El hombre cerró los ojos, y todo se desvaneció a su alrededor. Cuando finalmente los abrió, se encontró en un lugar completamente diferente, un paisaje desolado y oscuro, donde la tierra parecía corroída por el paso del tiempo. Y al fondo una figura conocida lo esperaba, la sombra que había guiado su destino hasta este momento. La batalla por su alma estaba a punto de comenzar. Capítulo 11. En la oscuridad del abismo. El hombre no podía comprender cómo había llegado allí, o si estaba realmente allí en absoluto. El paisaje que se extendía ante él parecía de otro mundo, un lugar donde las sombras se estiraban y retorcían como si fueran seres vivos, donde la luz parecía no poder penetrar, ahogada por la densidad del vacío. Era una oscuridad total, pero no una oscuridad normal, sino una que parecía tener forma, una que se podía sentir, una que se deslizaba y envolvía cada rincón del espacio con una presión asfixiante. El aire en este lugar era espeso, denso como si estuviera impregnado con siglos de desesperación y olvido. Los árboles que se erguían en la distancia no eran árboles en el sentido tradicional. Eran formas macabras retorcidas con troncos que se curvaban en ángulos imposibles, como si la naturaleza misma hubiera perdido su lucha contra la oscuridad. Las hojas, si es que podía llamarlas hojas, eran negras, y sus bordes afilados como cuchillas. No había viento que moviera las ramas, no había sonido que rompiera el silencio, más allá del eco de su propia respiración. A medida que sus pasos lo llevaban adelante, el suelo bajo sus pies parecía pulsar, como si estuviera vivo. No podía ver el origen de esa sensación, pero el movimiento en el terreno era inconfundible. La sensación de ser observado era abrumadora, como si en cada sombra, en cada grieta de la tierra, una presencia invisible lo estuviera acechando, aguardando el momento en que él se despojara de su cordura y cediera ante la oscuridad. A lo lejos, la figura de la sombra que lo había guiado hasta allí se erguía como un faro en medio de la penumbra. Su presencia era imponente como una fuerza natural que no podía ser desafiada. Su forma, borrosa y oscura, parecía moverse de una manera que desafiaba las leyes de la realidad. Cada paso que daba resonaba en la tierra, y a medida que se acercaba, la sombra parecía expandirse, desbordando los límites de lo que podía comprender. El hombre intentó hablar, pero su voz se ahogó en el aire denso y pesado que lo rodeaba. No sabía qué esperar, qué palabra podía cambiar el curso de los eventos. Había llegado tan lejos, pero ahora se sentía impotente, como si ya hubiera perdido la oportunidad de regresar. La sombra, al notar su presencia, giró lentamente hacia él. No había expresión en su rostro, solo un vacío inquietante, como si su existencia fuera solo una manifestación del caos mismo. «Bienvenido», dijo la sombra con una voz profunda que parecía surgir de lo más profundo del abismo. La voz era suave, pero cargada con una autoridad que congelaba la sangre. «Has llegado al lugar donde los secretos se desvelan, pero también donde las almas se pierden. Aquí en la oscuridad no hay redención, solo conocimiento. El conocimiento que te consume». Las palabras de la sombra se instalaron en la mente del hombre como una maldición, un eco que reverberaba dentro de su pecho, casi como si las mismas palabras pudieran tragarse su voluntad. La presión sobre su mente aumentó. No podía escapar de ese lugar. No podía huir de lo que había elegido. Había tocado el libro prohibido, y ahora era demasiado tarde. Cada alma que llega aquí lo hace con una pregunta. La sombra dio un paso hacia él, y el aire pareció volverse aún más denso. Su forma se alzó acercándose con un movimiento que no podía describir. «¿Cuál es la pregunta que te trae ante mí? ¿Qué es lo que deseas saber?» El hombre intentó hablar, pero las palabras no salieron. La oscuridad lo envolvía, y su cuerpo parecía no obedecerle. No podía pensar con claridad. Solo sentía el peso del conocimiento, la pesadez de lo que ya había visto y experimentado. Sentía una angustia profunda, un deseo desesperado de comprender algo que no podía comprender. Algo que estaba más allá de la comprensión humana. La sombra pareció notar su lucha interna, y una sonrisa sombría, que no era realmente una sonrisa, se formó en su rostro. La verdad es que no hay respuesta que te consuele. El conocimiento que buscas no trae consuelo, solo vacíos.
Te arrastra hacia un lugar donde las respuestas son tan oscuras y retorcidas como las sombras que me rodean. Pero a pesar de ello deseas conocer, y es por eso que estás aquí. El hombre cayó de rodillas, abrumado por la sensación de impotencia. El aire lo aplastaba y las sombras que lo rodeaban parecían crecer, envolverlo, ahogarlo. Sintió que estaba siendo arrastrado hacia un abismo insondable, un lugar donde la luz ya no existía. Cada palabra de la sombra lo hundía más profundamente en la oscuridad. Recuerda, la sombra susurró mientras su figura desaparecía lentamente en la niebla, no hay vuelta atrás. Ya has cruzado el umbral. Ahora la oscuridad te llevará a donde debes ir, y el precio de tu curiosidad es más alto de lo que imaginas. Con esas últimas palabras, la sombra se desvaneció, dejándolo solo, sumido en un abismo donde no podía ni recordar cómo había llegado allí. La tierra que pisaba era fría y húmeda, como si hubiera estado mucho tiempo olvidada, y las sombras que lo rodeaban parecían volverse más densas, más invasivas. Sabía que no había escape. Ya no podía abandonar ese lugar. El conocimiento que había buscado lo había atrapado, y ahora, en las profundidades de la oscuridad, debía enfrentarse a las consecuencias de su propia curiosidad. De repente el suelo comenzó a temblar, como si el mismo abismo estuviera despertando. La tierra se abrió ante él, y una grieta profunda comenzó a formarse, desgarrando el paisaje y revelando algo aún más oscuro en su interior. El hombre miró hacia abajo sin poder evitar la sensación de que la respuesta a su pregunta estaba allí, en las profundidades, esperando a ser descubierta, pero a un costo que aún no podía comprender. La grieta se expandió y de ella emergió una figura conocida, una que había visto antes en el libro. Era la figura que lo había guiado a este lugar. Solo que ahora, no era la misma. Ahora era mucho más poderosa, mucho más aterradora. Y mientras la figura avanzaba hacia él, las palabras que había oído antes, las voces del libro, comenzaron a llenar su mente incesantes, repetitivas, como una melodía que lo arrastraba hacia su destino. El hombre entendió en ese momento lo que había perdido. Ya no había vuelta atrás. La oscuridad lo reclamaba. Capítulo 12. La revelación en la penumbra. El hombre se encontraba suspendido en una quietud aterradora, como si todo lo que había sido su vida antes de entrar en aquel lugar se desvaneciera como un sueño fugaz. La grieta en la tierra se abrió completamente, revelando un abismo sin fondo, tan profundo que sus ojos no lograban comprender su vastedad. De las profundidades emergía una figura, o tal vez varias, entrelazadas en una danza macabra. Eran como sombras vivas sin rostro, pero con una presencia abrumadora que parecía absorber toda la luz de la estancia. La figura frente a él se hizo más clara a medida que se acercaba. Era una visión desconcertante, algo familiar, pero al mismo tiempo completamente ajeno a su comprensión. Era como si el rostro de todos los temores que había sentido en su vida se estuvieran fusionando en un solo ser, tan antiguo y eterno como la misma oscuridad que lo rodeaba. La figura no tenía rostro ni cuerpo, pero su energía era tangible, algo que podía sentir con cada fibra de su ser. El aire se espesó y una sensación de angustia lo invadió, como si estuviera siendo juzgado por algo superior, algo que iba más allá de su entendimiento. La entidad se acercó y a medida que lo hacía, la temperatura descendió drásticamente. El frío lo atravesó como un cuchillo afilado, helando hasta sus pensamientos más profundos. Ya no podía mover sus piernas, como si el peso de la oscuridad lo estuviera apresando. La sombra avanzó hasta detenerse a escasos centímetros de él, y lo miró fijamente con una mirada que no existía, pero que sin embargo lo penetraba con la intensidad de 1000 vidas. De repente la figura habló, y la voz que salió de su ser no era humana. Era un susurro, pero un susurro tan profundo que parecía venir de todos los rincones del abismo. Las palabras no eran comprensibles en su totalidad, pero había algo de terrible claridad en ellas, algo que le caló los huesos. ¿De verdad deseas conocer lo que está oculto? ¿Sabes cuál es el precio de tu curiosidad? El hombre no podía responder. La presencia de esa sombra, de esa entidad sin forma, lo paralizaba. Era como si la respuesta fuera imposible, o quizás simplemente no existiera. La curiosidad que lo había guiado hasta allí, que lo había arrastrado de un lugar a otro, ya no tenía importancia. El miedo y la desesperación se entrelazaban, formando un nudo en su estómago. Sin embargo, había algo dentro de él que aún insistía, una necesidad inexplicable de entender, de desentrañar lo que se escondía en la oscuridad, aunque el costo fuera incalculable.
La entidad comenzó a moverse y de su ser surgieron visiones, fragmentos de recuerdos que no pertenecían a él. Vio escenas que no entendía, imágenes de épocas perdidas, de mundos que nunca existieron, de otras vidas que no eran suyas. Eran recuerdos, pero a la vez no lo eran. Era como si hubiera tocado la conciencia de algo más grande que él, algo que lo miraba desde las sombras, esperando a que él comprendiera. El hombre vio la historia de un reino antiguo, uno que fue devorado por la oscuridad. Vio a los habitantes de ese reino caer en desesperación, luchando por comprender algo que estaba más allá de su alcance. Los viandantes corrían en todas direcciones, buscando respuestas, sin saber que sus intentos solo los arrastraban hacia la oscuridad infinita. Las voces de aquellos que fueron consumidos resonaron en sus oídos, y cada grito parecía sumergirlo más profundamente en el abismo. Sintió que estaba siendo tragado por esas voces, por esa oscuridad, y por un momento pensó que su alma ya no le pertenecía. Pero la entidad no lo dejó caer en esa espiral. De alguna manera, la figura se volvió hacia él una vez más, y el susurro volvió a llenar el aire, cargado con una fuerza que desgarraba el silencio. El conocimiento tiene el poder de liberar, pero también el poder de destruir. Los que buscan la verdad a menudo pierden lo que más valoran. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Qué es lo que buscas realmente? ¿El poder? ¿La salvación? ¿O la simple comprensión de lo que te ha traído hasta aquí? El hombre intentó hablar, pero su voz se quebró. La sombra lo estaba consumiendo, no solo físicamente, sino también en su interior. La verdad que tanto anhelaba no estaba al alcance de su mano, no de la forma en que él lo pensaba. No existía una respuesta sencilla. Lo que había descubierto ya no podía ser deshecho, y las puertas que había abierto ahora estaban cerradas con llave. Mientras la figura desaparecía en la oscuridad, sus últimas palabras fueron claras. La verdad no es una carga que muchos puedan soportar. Pero tú has elegido caminar por este sendero. No hay retorno. Con esas palabras la figura se desvaneció, dejando al hombre solo en la vastedad de la oscuridad. Pero ahora algo había cambiado en él. La sed de conocimiento que lo había guiado durante tanto tiempo, se había transformado en algo mucho más complejo. La sombra, aunque invisible, seguía presente, marcando su alma. Sabía que no podría vivir sin la respuesta que había buscado, pero también sabía que esa respuesta lo había arrastrado a un abismo del cual ya no podría escapar. El hombre miró al vacío, y aunque no había nada que ver, el peso de lo que había aprendido lo ahogaba. Sabía que las respuestas que tanto había deseado ya no eran importantes. La oscuridad era la única verdad. Y ahora, más que nunca, él también formaba parte de ella. Capítulo 13. El despertar en las sombras. Cuando el hombre abrió los ojos, no sabía si el mundo que lo rodeaba era real o una ilusión, una construcción de su mente que aún luchaba por procesar la oscuridad que lo había envuelto. El aire seguía denso como si estuviera suspendido entre dos dimensiones, y el lugar parecía estar sumido en un estado perpetuo de penumbra. La neblina que se deslizaba por el suelo era espesa y fría, cubriéndolo todo con una capa invisible de incertidumbre. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sintió la presencia de la sombra, pero el peso de su ausencia le oprimía el pecho. Se incorporó lentamente su cuerpo adolorido, como si hubiera estado atrapado en una interminable pesadilla. Sus manos temblaban al tocar el suelo, un suelo que no parecía sólido, pero que, sin embargo, lo mantenía de pie. Sus ojos se abrieron completamente buscando algo que pudiera darle una pista sobre lo que había sucedido, algo que lo guiara a comprender la vasta oscuridad que lo rodeaba. Pero todo lo que encontró fue silencio. Un silencio absoluto. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, era una entidad propia, algo que respiraba, que pensaba, que lo observaba desde todos los rincones de su ser. El hombre no podía entender cómo había llegado hasta allí, pero algo dentro de él lo instaba a seguir caminando, como si cada paso lo acercara a algo más, algo que su instinto le decía que debía encontrar. Sus pasos resonaron en el vacío, pero el eco que producía no era el mismo que el de un lugar físico. Era un sonido hueco, como si su presencia fuera absorbida por el propio espacio, como si el mismo espacio se hubiera hecho parte de su ser. La neblina parecía seguirlo como un compañero invisible que lo arrastraba sin descanso, y él no podía escapar. Su mente, que aún procesaba las últimas palabras de la entidad, luchaba por encontrar un sentido en todo eso. Pero entonces una visión apareció ante sus ojos.
No era una visión tangible, sino una imagen mental, una imagen que parecía surgir desde las mismas profundidades de su ser. Vio una puerta de madera envejecida, cubierta por símbolos que no lograba comprender. La puerta estaba cerrada, pero algo en su interior le decía que debía atravesarla, que esa puerta era la clave para entender lo que lo había llevado hasta allí. El hombre se acercó con cautela. La puerta parecía llamar a su alma, y a pesar del miedo que se apoderaba de él, algo dentro de él lo impulsó a seguir adelante. Sus dedos tocaron la madera y al hacerlo una vibración recorrió su cuerpo, como si la puerta estuviera viva, esperando a ser abierta. La neblina se arremolinó a su alrededor, envolviéndolo con una presión invisible, pero aún así, no retrocedió. Con un último suspiro, empujó la puerta. Un crujido profundo y resonante llenó el aire, y la entrada se abrió ante él. Al otro lado, la oscuridad continuaba, pero esta vez algo se movió. No era solo la neblina o las sombras, era algo más. Algo que lo observaba con una paciencia inquietante. El hombre cruzó el umbral sin mirar atrás. Sabía que no podía, ni quería, regresar a lo que había dejado atrás. La puerta se cerró tras él con un estruendo, y de inmediato, la atmósfera cambió. La oscuridad se volvía más espesa, pero también más tangible, como si pudiera tocarla con las manos. La sensación de que algo lo acechaba creció, pero esta vez no estaba solo. Algo o alguien lo seguía. De repente una luz tenue apareció en el horizonte. No era una luz cálida ni reconfortante, sino una luz fría, casi espectral, que flotaba sobre el suelo como una llama moribunda. El hombre se acercó, guiado por una fuerza invisible, y cuando llegó cerca de la luz, vio una figura de pie frente a él. No era humana, pero tampoco completamente ajena a su comprensión. Era una silueta como una sombra encarnada, pero con una presencia que lo atraía y lo repelía al mismo tiempo. La figura no habló, pero el hombre sintió que las palabras no eran necesarias. Había algo en esa presencia que lo hacía comprender sin necesidad de comunicarse. Era como si la figura le hubiera mostrado algo tan antiguo y tan profundo que su mente apenas podía procesarlo. La visión se desvaneció y la figura desapareció en el aire, dejándolo con una sensación de vacío absoluto. El hombre se quedó allí, mirando la luz que ahora comenzaba a apagarse lentamente. El miedo ya no era tan palpable, pero una sensación de resignación lo invadió. Sabía que el conocimiento que había buscado lo había llevado a este punto, y que no había marcha atrás. La oscuridad lo rodeaba, pero también había una paz extraña en ese vacío. Era como si finalmente hubiera llegado al final de su viaje, o tal vez al principio de otro aún más insondable. Con un último vistazo a la luz que se desvanecía, el hombre giró y se adentró en la oscuridad. Ya no tenía miedo. Ahora solo le quedaba seguir adelante sin saber qué lo esperaba. La oscuridad lo acogió y con ella, supo que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Capítulo 14. La constante búsqueda. El hombre caminaba ahora en la completa oscuridad, sin rumbo ni propósito, pero con una sensación inexplicable de que su viaje no estaba ni cerca de su fin. Cada paso que daba parecía arrastrarlo más profundamente en un espacio donde el tiempo se diluía, y donde el concepto mismo de distancia ya no parecía tener sentido. La neblina que lo envolvía parecía volverse más densa a medida que avanzaba, como si las sombras mismas quisieran devorarlo, arrastrarlo hacia un lugar donde las leyes de la realidad ya no existían. Cada rincón de la oscuridad parecía una copia del anterior, y sin embargo, había algo en esa repetición que lo mantenía cautivo. No podía ver nada, pero sentía que todo estaba cambiando. La sensación de estar atrapado entre mundos se volvía cada vez más fuerte, como si cada movimiento suyo lo empujara a un lugar más alejado de su comprensión. Sin embargo, había algo persistente, algo que no podía dejar ir. El deseo de conocer, de entender, seguía presente en lo más profundo de su ser. El hombre continuaba avanzando sin un propósito claro, pero con la firme creencia de que algo lo guiaba. No sabía qué era, ni de dónde venía, pero de alguna manera sentía que no estaba solo. Las sombras a su alrededor se alargaban y retorcían, como si tomaran forma, pero él no se detenía. Sabía que no debía temer a lo que pudiera encontrar, pues ya había cruzado tantas fronteras que no había nada que pudiera detenerlo. La búsqueda de respuestas lo había llevado a lugares que ni siquiera había imaginado, pero sabía que aún no había encontrado lo que necesitaba. De repente el silencio que lo rodeaba se rompió, pero no por un sonido cualquiera.
Fue una vibración profunda, como si el mismo suelo bajo sus pies estuviera resonando con una fuerza invisible. La sensación era desconcertante, como si estuviera siendo observado por algo mucho más allá de lo humano. La vibración aumentó en intensidad, y en su pecho el hombre sintió que algo dentro de él se movía, como si un eco lejano se estuviera despertando en su interior. No podía comprenderlo, pero lo sentía con tal fuerza que su corazón latió más rápido, como si estuviera a punto de recibir una revelación definitiva. De repente ante él apareció una figura, o quizás no era una figura en absoluto, sino más bien una manifestación de algo mucho más abstracto. Era como si las sombras mismas se estuvieran fusionando, creando una forma que oscilaba entre la claridad y la oscuridad. El hombre no pudo evitar sentirse atraído hacia ella, como si un invisible hilo lo conectara a esa presencia. No dijo una palabra, pero algo en su ser supo que esa figura, por más extraña y desconcertante que fuera, tenía la respuesta que había estado buscando. Con una respiración profunda, el hombre dio un paso hacia adelante, acercándose más a la entidad. La figura permaneció inmóvil, pero en su presencia había algo tan antiguo y tan vasto que su mente no lograba captar todos los detalles. Era como si fuera una representación del universo mismo, una forma indescriptible que desbordaba su comprensión. Finalmente la figura habló, y aunque su voz no era como ninguna otra que hubiera escuchado, el hombre entendió perfectamente sus palabras, que parecían resonar en lo más profundo de su alma. ¿Por qué sigues buscando? ¿Qué es lo que deseas realmente encontrar? ¿La verdad o la redención? ¿O tal vez la simple sensación de haber alcanzado algo que escapa a tu control? Las palabras no eran simples preguntas, eran un reflejo de su propia angustia interna, de los pensamientos que lo habían atormentado durante tanto tiempo. La figura no esperaba una respuesta, porque sabía que la respuesta ya estaba dentro de él. La verdad que tanto anhelaba no estaba afuera, no se encontraba en un lugar distante ni en un objeto tangible. Era algo mucho más profundo, algo que solo podía entender en el momento en que aceptara la oscuridad que lo rodeaba. El hombre permaneció en silencio. Las palabras de la figura lo hicieron dudar, pero al mismo tiempo, algo dentro de él comenzó a entender. No necesitaba más respuestas, no necesitaba más revelaciones. Lo que había estado buscando siempre había estado con él, pero había sido incapaz de verlo debido a su obsesión por entender lo inabarcable. La búsqueda había sido su carga, pero también su salvación. La figura comenzó a desvanecerse y con su desaparición, la vibración que había llenado el aire también se desvaneció. El hombre se quedó allí, en medio de la oscuridad, pero ahora algo había cambiado en él. La sensación de que algo lo guiaba ya no estaba presente. Ahora había algo más profundo, algo más sereno. El peso que había llevado durante tanto tiempo parecía haber desaparecido, y por primera vez en mucho tiempo, el hombre sintió una paz extraña y profunda. Sabía que no había terminado su viaje, que aún quedaban muchos misterios por descubrir. Pero ya no estaba buscando algo que pudiera tocar o comprender con la razón. La búsqueda, en realidad, no era más que un espejo de su propio ser. La oscuridad que lo rodeaba no era el enemigo, sino una parte de sí mismo, una parte que debía abrazar para finalmente ser libre. Con un suspiro que parecía provenir de todo su ser, el hombre dio un paso hacia adelante, decidido a continuar su camino, no hacia un destino específico, sino hacia la comprensión de lo que realmente significaba estar presente en el mundo, en la oscuridad, y en él mismo. Capítulo 15. La revelación silenciosa. El camino que había recorrido hasta ese momento se desdibujaba ante él, como si la propia realidad comenzara a desmoronarse, dejando solo fragmentos dispersos de lo que había sido. La luz y la oscuridad se fundían en un juego interminable de sombras y destellos, y el hombre, aunque ya no sentía miedo, no podía negar que algo fundamental había cambiado en su interior. El vacío que antes lo había rodeado ahora se sentía como una presencia familiar, como si, de alguna forma, hubiera aprendido a convivir con él. Mientras caminaba, sus pasos no producían sonido, y el aire a su alrededor parecía aún más pesado, como si el espacio mismo se hubiera comprimido. Todo parecía estar suspendido en un momento atemporal, un espacio que desbordaba los límites de la percepción. A cada paso que daba, una sensación de trascendencia lo invadía más y más, como si su ser estuviera siendo absorbido por la misma esencia de la oscuridad que lo rodeaba. No había más figuras ni voces que lo guiara, como si su viaje hubiera llegado a un punto en el que ya no dependiera de las intervenciones externas. Había algo en la soledad de este lugar que lo envolvía,
como si el silencio mismo le ofreciera una respuesta a todas sus preguntas, aunque no fuera una respuesta que pudiera ser verbalizada. Poco a poco, una figura emergió de la neblina a lo lejos. No era una figura como las anteriores, más etérea o imprecisa. Esta vez la silueta estaba perfectamente definida, como un reflejo de sí mismo, pero aún así ajeno, distante. Era una figura que lo observaba, pero no con los ojos, sino con una presencia que lo atravesaba, que lo reconocía en un plano más profundo. El hombre se detuvo y la miró fijamente, reconociendo la esencia de lo que veía. No era más que una proyección de su propia conciencia, una representación de todo lo que había sido y lo que sería. La figura, sin embargo, no se movió, solo lo observó en silencio. El hombre pudo sentir en su pecho un latido diferente, como si el corazón de esa figura fuera el suyo propio. El tiempo ya no parecía existir, ni las palabras. Todo lo que podía hacer era mantenerse quieto, como si esa conexión mutua fuera más significativa que cualquier gesto o intento de comprensión. Finalmente la figura habló, pero no con palabras. Su voz resonó en la mente del hombre, clara, profunda, como un eco lejano que había estado esperando ser escuchado. Has llegado lejos. No porque hayas caminado hacia algo, sino porque has dejado ir lo que pensabas que eras. La verdad que buscas no está afuera ni en otro tiempo, sino aquí, dentro de ti. Has cruzado un umbral sin saberlo. Ya no hay más preguntas que hacer, solo hay que ser. Con esas palabras, la figura comenzó a disolverse lentamente, como si fuera parte de la neblina misma, fundiéndose con el aire que lo rodeaba. Sin embargo, no hubo tristeza ni lamento. Más bien, el hombre sintió una calma profunda, como si una verdad tan sencilla como el respirar se hubiera revelado ante él. Al igual que la figura se desvaneció, la oscuridad misma comenzó a transformarse. Ya no era un vacío insondable, sino un espacio lleno de infinitas posibilidades. La neblina, que antes parecía una prisión, ahora parecía ligera, como si las sombras mismas se hubieran suavizado. El hombre podía respirar con más facilidad, como si la presión que lo había acompañado durante todo su viaje finalmente se hubiera disipado. Un suspiro profundo escapó de sus labios. Aunque su camino había estado lleno de preguntas y de incertidumbres, ya no sentía la necesidad de tener respuestas. En su lugar, había una aceptación serena, como si todo lo que había experimentado hubiera sido necesario para llegar a este punto, donde la búsqueda había terminado. Ahora sabía que no necesitaba comprenderlo todo. La revelación, aunque silenciosa, era clara. Lo que había estado buscando siempre había estado allí, esperando ser reconocido. El universo no era algo que debía ser desentrañado, sino experimentado, vivido. El hombre por fin entendió que había algo más allá de las preguntas y las respuestas, algo más allá de las sombras y las luces. Era la verdad simple, pura y silenciosa. Con una mirada hacia la infinitud de la oscuridad, que ya no era hostil sino acogedora, el hombre comenzó a caminar nuevamente. Esta vez no en busca de algo concreto, sino simplemente para ser parte de todo lo que lo rodeaba. El viaje había terminado, no porque hubiera llegado a su destino, sino porque, finalmente, había llegado a comprender que el viaje mismo era la respuesta. El silencio lo envolvió y con él el hombre se desvaneció también, fusionándose con el vacío, ya no como un ser perdido, sino como parte de algo mucho más grande. Algo que no necesitaba ser comprendido, solo vivido. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado la historia y quieres seguir explorando más relatos y aventuras, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo contenido como este. Nos vemos en el próximo capítulo.